El Señor convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Tres puntos importantísimos. De pecado, ¿por qué pecado? Porque no creyeron en Él y lo crucificaron. Pecaron. Él va a convencer al mundo, convenceré al mundo de pecado. Nosotros pecamos cuando nosotros no creemos en Cristo. Yo lo lamento, pero el que no crea en Cristo peca. El que no crea en Cristo peca. El que no crea en ese hermoso momento de la crucifixión peca. La palabra dice, convenceré al mundo de pecado por cuanto no creen en mí, de pecado por cuanto no creen en Cristo. No creer en Cristo es pecado. De justicia, dice, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De justicia por cuanto vino y fue crucificado como pecador y no tenía por qué ser crucificado como pecador. Entonces Él convencerá al mundo de pecado. Pecaron y pecaron por haberlo crucificado, pecaron por no haber creído quién era Él y por eso lo crucificaron. Él vino y siendo inocente fue crucificado. Y juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Cuando alguien ha sido juzgado es que ya está la sentencia. Satanás está condenado. Satanás ya está condenado. Satanás. Entonces dice la escritura, de pecado por cuanto no creen en mí, no creen en el Señor es pecado, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. El Señor no tenía por qué haber sido crucificado, porque Él era justo. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Satanás ya fue juzgado, ya en la cruz del Calvario totalmente perdió todo. Satanás completamente, el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado, o sea, ya tuvo la sentencia, no tiene oportunidad. Pero nosotros sí tenemos toda la oportunidad. Aún tengo muchas cosas por deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga, escuche, el Espíritu de la verdad, que es el Espíritu de Dios, os guiará a toda verdad. La obra del Espíritu Santo habla verdad, nos guía a toda verdad. Por eso es tan importante que nosotros entendamos la poderosa obra del Espíritu Santo en nosotros. Nos habla verdad, nos guía a toda verdad, nos hará saber las cosas que habrán de venir. La llenura espiritual es la glorificación de Dios en nosotros. Por eso es tan importante la llenura espiritual. Por eso es tan importante entender esto de ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Y no es solamente hablar en lenguas, esa es una manifestación. Ah, sí, habla en lengua, ve qué bendición, gloria a mi Cristo, se manifestó la lengua, pero el fruto, esto, cuando yo entiendo que es ser llena del Espíritu Santo, porque habla verdad. En la obra del Espíritu Santo habla verdad y nos guía a toda verdad. Nosotros no andamos ciegos cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Dice, nos guía a toda verdad, nos hará saber las cosas que habrán de venir, es decir, hay discernimiento. Nosotros podemos ver, saber, no me puedo meter por este lado, no me puedo meter por este otro, porque hay discernimiento espiritual. Es tan importante la poderosa obra del Espíritu Santo en nosotros. Y le voy a decir algo más que de pronto usted decir, también sí. La obra del Espíritu Santo es la que convence de pecado. Por más que nosotros queramos hacer la tarea, por más que nosotros queramos decirle a otro, mire, arrepiéntete, Cristo te ama. No, esto es una obra que el Señor hace en cada uno de nosotros. La fe viene por el oír la palabra del Señor. Es tan importante entrar en esa búsqueda, siendo muy conscientes. La palabra cumple un papel fundamental, la palabra redarguye, la palabra exhorta, la palabra es eficaz, es viva. Es poder de Dios, es más cortante que toda espada de dos filos, dice Hebreos 4, del 12 al 13, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, mi espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. El poder de esa palabra, la palabra del Señor.
Por eso en esta mañana estamos leyendo palabra. Y la palabra me dice que la poderosa obra del Señor, de la poderosa obra del Espíritu Santo, porque Dios es espíritu. Por eso nosotros no podemos decir Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque como si el Espíritu Santo fuera por allá otra cosa, el Padre fuera otra cosa y el Hijo fuera otra cosa. No, el Señor está diciendo, Jesús en carne está diciendo, me tengo que ir para enviaros. Os conviene que yo me vaya, dice Cristo. Jesús está diciendo, os conviene que yo me vaya. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros. Claro, porque él se tenía que ir en carne para enviar su espíritu, porque nosotros, cuando le recibimos a Cristo, cuando nos arrepentimos, que es la obra del Espíritu Santo, esa es la obra que el Espíritu Santo hace, que haya arrepentimiento, que haya reconocimiento que somos basura, que no merecíamos nada, pero que el Señor, por su infinito amor hacia nosotros, nos ha permitido que le recibamos. Y cuando Él posa en nosotros esa cuota de Dios, Espíritu Santo, esa cuota de Dios, que Él nos llena con esa cuota de su poder en nosotros, es la que empieza a haber convencimiento en nosotros. Y empiezo yo a darme cuenta que está bien y que está mal, que es correcto y que es incorrecto. No la gente, no el que me diga, porque eso no hace obra. El que te estén así encima, mira que eso no. Nosotros vamos a escuchar la palabra, por eso hay que predicar la palabra. La palabra se tiene que predicar y se tiene que decir, la palabra dice que esto sí, que esto no. Y usted dirá, ay, la gente tan cansona. No, cuando usted empieza a ir al estudio, a escudriñar la palabra, a permitirse y abrir su corazón, el Señor obra, la poderosa obra del Espíritu Santo de Dios, porque Dios es espíritu. Por eso mi Cristo lo dijo, me tengo que ir. Claro, él no se podía quedar, porque si no, entonces, ¿cómo se quedaba humanamente? No tenía que volver a su esencia de ese todopoderoso para quedar en cada uno de nosotros. Siendo Dios, vino en carne para cumplir el propósito. Entonces, el Señor nos permite que esa cuota de Él, todopoderoso, en nosotros, nos permite a nosotros mostrar la realidad del hombre caído, de la mujer caída, de la necesidad de depender de Él para realmente ver cuál es la verdad, para realmente darme cuenta a mi entorno, para guiarme a toda verdad, para que yo hable verdad y no hable mentira. La obra y la tarea del Espíritu Santo es convencer al pecador de forma individual, a cada uno de nosotros. En nuestra humanidad nosotros no podemos llevar a las personas a que entren en esa convicción, no es posible. En nosotros, en nuestra humanidad, nosotros somos referentes, ¿cierto? Nuestro referente por excelencia es Cristo, pero Él es el que convence, Él es el que hace la obra, pero yo tengo que abrir mi corazón. La tarea de nosotros que creemos es llevar la palabra, ser ejemplo de lo que hemos creído. Por eso es importante que nosotros vayamos y escudriñemos la escritura. La palabra del Señor habla una hermosa palabra, que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Mire lo que es entender la poderosa obra del Espíritu de Dios en nosotros. La palabra en Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 8 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios. Los gentiles que no conocen a Dios viven en pasiones de concupiscencia. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo en esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino a Dios también,
que también nos dio su Espíritu Santo. Este verso, esta parte de la palabra, Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 8, Primera de Tesalonicenses 4, del 3 al 8. Aquí me está hablando de la poderosa obra del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dice aquí en esta parte de la escritura que yo no tenga que hacer? ¿Qué me está diciendo aquí? Aquí me está diciendo que la voluntad de Dios es mi santificación y tu santificación. Pero ¿cuál es esa santificación, Carolina? Ok, dice, que os apartéis de fornicación, primero. No, yo no soy fornicaria. Ah, perfecto. Gloria a mi Cristo. Vamos bien. Que os apartéis, que retiremos de la fornicación. Listo. Que cada uno sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Segundo punto. Tener un matrimonio en santidad y honor. Listo. No en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces, yo tengo que apartarme de fornicación. Listo. ¿Estás casada? ¿Cómo está tu matrimonio? ¿En santidad y honor? Que no hayan pasiones de concupiscencia. La palabra me habla de un lecho sin mancilla. La palabra hace referencia a que nosotros debemos tener un lecho sin mancilla. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, un lecho sin mancha. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, tengo que poner, ¿Dios hace parte de mi vida íntima sexual? Por supuesto que sí, porque este es el templo. Entonces, yo tengo que cuidarlo. Entonces, ¿eso hace parte de la santificación de que Dios me pide? Claro que sí. Me está diciendo, no en pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Cuando tú eras del mundo y no conocías al Señor, date cuenta que podías pensar que muchas cosas estaban bien y que eran normales. Cuando yo soy hija de Cristo, por eso la poderosa obra es del Espíritu Santo. Por eso la poderosa obra de Dios llega a mí, invade este estuche que se llama cuerpo, que se llama cuerpo, y yo empiezo a dejar que esa obra fluya en mí y me aparto de fornicación y entiendo que mi matrimonio se debe tener en santidad y honor. Entiendo que las pasiones de concupiscencia no hacen parte del lecho de mi cama, porque eso era en mi vida pasada. Ah, no es que yo me casé cuando no era cristiana y yo me casé cuando no había recibido a Cristo, entonces tenía prácticas, sí, ahora no. Porque la palabra me dice, no en pasiones de concupiscencias, no en pasiones de concupiscencias, es decir, lujurias, laxivias, todo aquello que se anhela y se quiere exacerbadamente, desórdenes, apetitos y desórdenes de placeres deshonestos, ¿ok? Eso no debe ser parte, porque esa es la voluntad de Dios. Ay, pero ¿por qué dicen eso? No, la palabra lo está diciendo, no lo está diciendo Carolina Contreras, lo dice la Escritura, ¿ok? No yo, la Escritura. Ay, es que eso está bien que tengamos relaciones abiertas. No, no está bien. Los hijos de Dios no tienen relaciones abiertas. Los hijos de Dios viven en matrimonio. Lecho sin mancilla quiere decir un lecho, una cama, una vida matrimonial sin mancha. Ay, que es que yo contigo hoy, mañana contigo y por eso el mundo está como está. Un día quiero aquí, un día quiero allá. Y no, lecho sin mancilla, sin concupiscencias. La palabra me dice, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Uno de los buenos puntos para saber si yo conozco a Dios o no. Yo puedo decir, sí, yo creo en Dios. Acuérdense de lo que dice las palabras. Hicieron milagros, echaron fuera demonios. Y dice el Señor, no los conozco, hacedores de maldad. Es que conocer a Dios, realmente ser hijo de Dios es hacer la voluntad de Dios, es vivir en santificación. ¿Y cuáles son esos puntos? No hay fornicación, cada uno tiene su esposa en santidad y honor, no pasiones de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, no se compare con la gente que no conoce a Dios. No se compare con la gente que no conoce a Dios. No, no cometa ese error, porque los que no conocen a Dios,
es una obra personal e intransferible, ¿ok? Dice que ninguno, escucha bien este punto, vamos en que hacer la voluntad de Dios y vivir en santificación, ¿qué es? No tener fornicaciones, tener una esposa en santidad y honor, no vivir en pasiones de concupiscencias, deseos desordenados y demás. No agravie ni engañe. Agraviar y engañar no es lo mismo. Dice, no agravie a su hermano, es decir, a su entorno. No agravie. Para yo vivir en santificación no debo estar agraviando a la gente. ¿Qué es agraviar? Causar daño, ofensa o afectación hacia alguien. No agravie a nadie. Dice, ni engañe. Son dos puntos importantes. ¿Y qué es engaño? Ay, engañar es engañar. No, engañar también es no burle. La palabra engaño tiene una etimología y dentro de esas etimologías hace referencia a que el engañar es mentir, falsear, burlar, fingir. O sea que yo no, entonces si el verso, porque mi Cristo dejó la palabra, pero nos toca con plastilina porque para rema, coger esa rema y rumiarla y entender esa palabra y ponerla por obra y decir, Dios mío, este live lo puedes ver en Poderosa la Intimidad con Dios en YouTube. Ahí queda grabado el devocional, ¿ok? Así que bendiciones. Un abrazo. Em, yo debo entender lo que la palabra me está diciendo. Entonces, que ninguno agravie y engañe a su hermano. Es decir, la voluntad de Dios es mi santificación. Yo soy una mujer que camina en santificación cuando no agravio a mi hermano, cuando no me burlo, cuando no hago daño, cuando no ofendo. O sea, algo tan básico que podríamos decir, ay, ay, esa también es santificación. Eso también es santificación, no ofender al otro, no agraviarlo, no burlarme. A veces se vuelve como, ay, no, burlémonos de fulanito. Ay, mira, cojámoslo de parche. No, porque es que esa es la poderosa obra del Espíritu Santo. La palabra del Señor dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado como pecado. Si ya la palabra nos habla, si ya la palabra nos está diciendo muchas cosas, hombre, tomémosla. Dice que ninguno agravie, que ninguno cause daño, a ofensa o efectúe mal hacia alguien, que ninguno engañe a su hermano ni agravie, es decir, no se burle, no sea mentiroso, no tenga falsedad, porque el Señor es vengador de todo eso. Óigalo. Esto no es que no lo vamos a hacer porque hay qué pena, no, no, yo me voy a comportar bien, es un tema de conducta. No, el punto aquí es que todo lo ve el Señor y de lo que siembro, recojo. Porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, es decir, cuando yo agravio, cuando yo engaño, cuando yo me burlo, cuando yo ofendo, cuando yo hago daño a alguien, cuando yo miento, cuando yo también estoy en inmundicia. Es que a veces vemos la palabra inmundicia como una cosa gigante, como una cosa, como fornicación, adulterio, como orgías, como borracheras, como que eso es para otra gente menos para nosotros. Resulta que la burla está en esa categoría. Por eso mi Cristo no categoriza los pecados. Esto estamos leyendo Primera de Tesalonicenses 4 del 3 al 8. Por eso mi Cristo, que es tan perfecto, por eso la poderosa obra del Espíritu Santo de Dios en nosotros, en este vaso que se llama cuerpo, en esta mente, en este estuche, en estos ojos, en esta boca, en estos oídos, por eso todos nuestros sentidos se los entregamos al Señor. Por eso nuestra mente le pertenece a Cristo, por eso nuestra boca le pertenece a Él, por eso nuestros miembros, nuestro cuerpo, por eso todo esto es santificación, porque esa es la voluntad de Dios. Yo no puedo decir que soy hija de Cristo y camino en mi voluntad, caminando a la conveniencia de mis placeres y mis concupiscencias. Yo no puedo. Y lastimosamente sí, tenemos que entrar en ese reconocimiento y decir, Señor, perdónanos. Señor, perdónanos porque cuántas veces nos hemos burlado de alguien.
¿Cuántas veces nos hemos burlado de alguien? ¿Cuántas veces hemos hecho comentarios ofendido a la gente? ¿Cuántas veces hemos hecho ofensa contra alguien? ¿Cuántas veces hemos hecho daño? Una ofensa que parece insignificante. Para Dios no hay nada insignificante. Para el Señor todo es importante. Para el Señor todo suma o todo resta. Por eso la palabra dice que cuidado con las zorrillas pequeñas. Y mire lo que dice la Escritura. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, escuche, sino a santificación. Es decir, te quieres santificar, por favor, mira, todo esto no lo hagas. No te burles, no engañes, no vivas en pasiones de concupiscencia, ten un matrimonio en honor y santidad, apártate de toda fornicación, no te burles de tu entorno. El Señor es testigo, el Señor venga todo esto. Él dice, así que el que desecha esto, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Excelente punto. Así que el que desecha eso, o sea, yo le estoy leyendo la escritura. Y si a usted le parece que esto es una exageración, la escritura dice, así que el que desecha esto, no desecha a Carolina que me está contando la escritura, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. El escritor está diciendo, no me estás desechando a mí que escribí esta palabra, estás desechando a Dios, porque Él nos dio su Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es el que revela. Recuerde lo que estábamos leyendo inicialmente, lo que estábamos leyendo en Juan 16, que habla de la poderosa obra del Espíritu Santo, que convence de pecado, de justicia y de juicio. De pecado porque no creen. Cuando yo no entiendo la poderosa obra del madero, cuando yo no entiendo la resurrección, cuando yo no entiendo ese juicio que pasó, cuando yo no lo entiendo, entonces yo digo, no, eso fue un evento más de la historia de la humanidad. Punto. No. A mí la poderosa obra del Espíritu Santo es la que me convence de pecado, es la que me habla verdad, es la que me guía a toda verdad. Una cosa es hablar verdad, usted escucha verdad. Otra cosa es que lo guíen a esa verdad. Son dos cosas muy distintas. Aquí estamos hablando verdad, que es la palabra. Otra cosa es que usted se permita dejarse guiar por esta verdad. Son dos cosas muy distintas. Ah, sí, yo escucho la palabra. Ah, sí, el camino, la verdad. Y hasta nos podemos decir, yo me sé el versículo. Uy, sí, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Nadie viene a Cristo sino por Cristo. Y fue Cristo el que le tocó irse para el reino de los cielos y estar en su trono, que está en este momento en el trono, y enviarnos esa cuota que se llama Espíritu Santo, que es una cuota de Él para santificarnos. Entonces, Él me guía, el Señor habla verdad, el Señor me guía a toda verdad y el Señor nos hará saber cosas que habrán de venir, es decir, nos da revelación, nos da discernimiento, nos convence, nos muestra. Por eso no nos tenemos que sorprender ante tanta locura que vemos, porque decimos, oh Señor, el ser humano sin Dios es nefasto. El ser humano sin Dios es nefasto. La pregunta es, ¿soy yo la que estoy caminando de manera nefasta porque soy yo la que no he querido que Dios perfeccione esa poderosa obra en mí? Aquel que desecha, la palabra, aquel que desecha todo esto, desecha es a Dios, no la escritura, sino al Señor. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Cuál es la inmundicia? La inmundicia es la suciedad, basura, impureza, deshonestidad. Eso es la inmundicia. El Señor nos ha llamado a santificación y caminar en esa santificación es caminar en la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Hacer todo lo que Él me dice en su escritura. Hacer todo lo que, Carolina, ¿qué hago si yo conocí al Señor, pero mi marido no? Ah, ¿usted qué cree que a Dios le va a quedar grande algo? No, al Señor no le queda grande nada. Si el Señor la llamó a usted y su esposo es inconverso, no ha conocido el Señor y entonces usted empieza a caminar en esa santificación, entendiendo que usted es esposa y en santidad y honor en su cama, en su casa, y su esposo de pronto le hace insinuaciones que usted sabe que ya para usted no están bien, entonces usted se para en la raya porque usted lo hace para Cristo, usted no lo hace para su marido.
pero es que a la mujer no se le debe negar al esposo. Un momentico. Primero Dios, segundo el esposo. Pero es que el esposo es sacerdote. Claro, el esposo es muy importante y no nos negaremos. Y la palabra dice que no te separes del esposo porque puede haber tentación de Satanás. Si nos vamos a separar en cuerpo, o sea, en mutuo consentimiento para entrar en sosegada oración y nuevamente júntense para que no entres en tentación, porque la parte íntima de la pareja como esposos es supremamente importante. Eso no lo podemos negar. Pero hay ciertos puntos que son de concupiscencia, de laxivia, que viene de la vida pasada, como lo dice la Escritura, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Entonces, esas prácticas, cuando tú conoces a Cristo, ya esas prácticas no son normales en el matrimonio, ¿ok? Entonces, hay una serie de prácticas que no son bien, que no están bien ni que son correctas, pero que solo el Señor, a medida que tú dejas que mi Cristo obre en ti, esa perfección de obra se hace en tu vida. Entonces, apártate de fornicación, apártate, ten un matrimonio en santidad y honor. Por favor, no pasiones con concupiscencia, ninguno agravie. Yo creo que esto es lo más duro, porque se vuelve como, no, dentro de todos estos pecados, eso de agraviar, eso de estar engañándome, ¿qué tiene de malo que yo me burle de alguien? ¿Qué tiene de malo que yo haga una ofensa y haga como si nada ha pasado? Tiene mucho, mucho. Amén, mucho. Entonces, nada de falsedad, nada de mentir. Toda inmundicia, toda suciedad, toda basura, toda impureza, toda deshonestidad. La presentamos delante del Señor y le decimos, Señor, gracias. Gracias porque me falta más. Señor, gracias porque hoy en tu palabra, esa es tu poderosa obra. La poderosa obra del Señor es vuestra santificación. Pero entienda esa parte de la palabra. Esa parte de la palabra. Que yo me tenía que, en esta madrugada, yo oraba al Señor en esta palabra y yo le decía, el Señor me quebrantó y yo decía, Señor, tanto que nos falta. Señor, tanto que nos falta definitivamente. Tú eres santo, tú eres puro. Mire, yo voy a tener que decirlo aquí, repetirlo 50,000 veces y si a usted no le gusta, lo lamento, lo lamento. Pero Dios no puede llenar un vaso que no se deje limpiar. Dios no va a poder usar un vaso que no se deja limpiar, mis queridas poderosas. No, no, no. Dejen de comer el cuento que les vende el mundo, que es que Dios solo mira el corazón. No, no, Dios mira todo. Porque si no la palabra, no, tranquila, búrlese el que búrlese y ofenda y no se preocupe y pase por encima de la gente. No pasa nada. Yo solo miro su corazón. No, es que del corazón nace todo. Las concupiscencias, las pasiones, los engaños, las mentiras, las deshonestidades. Del corazón sale todo, pero el corazón antes pasa por la mente y también por la boca. Y todo es importante. Todo es importante. Nosotros necesitamos, miren, esto del reino de Dios, esto de ser hijas exclusivas de mi Cristo, la gente paga millones, millones de pesos para ir a lugares exclusivos. Ay, no, es que comprarse ciertas cosas exclusivas en este planeta requiere que usted tenga un estatus, que tenga un cierto número de cuenta bancaria con un número gigantesco de dinero, una gran cantidad de características. Comprar ciertas cosas en este planeta no lo puede hacer todo el mundo porque tiene ciertos estándares. Ahora tú me vas a decir a mí que la salvación no tiene estándar, que la salvación está para todos, pero que hay que saber cuál es el proceso. Entonces, a nosotros nos han metido en la cabeza que como Dios es bueno, que como Dios es grande y misericordioso y Él murió por la humanidad, el pecado produce un efecto engañoso que nos hace creer que somos básicamente buenos y que Dios tiene que estar complacido con nosotros. Pero la palabra de Dios me revela que la realidad es exactamente lo contrario. Los pecadores nosotros necesitamos reconocer la falta. Nosotros no podemos ir por la vida, ay, es que, mejor dicho, Dios que se arrodille y Dios me sirva, parece ser. La humanidad está desconchinflada, la humanidad va de pique.
Nosotros no podemos seguir creyendo, y yo lo lamento, y aquí son bienvenidas todas, porque mi Cristo nos ha permitido estas plataformas de multimedia para que todo aquel que quiera entrar en este poderoso momento de buscarle, de llenarle, de tomar palabra, de cogerla para así, de ir a abrirla. Usted no me crea a mí, vaya a la palabra, no me crea lo que yo le estoy contando aquí. Por eso yo le digo el verso, vaya, abra la escritura y búsquela y léala y dígale, Señor, háblame. Porque es que Dios es real y veraz. Y cuando Dios es real y veraz, te toca allá donde tú estás. Estamos a kilómetros de distancia. Aquí yo sola en esta madrugada, desde muy temprano, el Señor me quebrantaba y yo decía, Dios mío, ¿qué es esto? Por Dios bendito. Señor, tú vienes por un pueblo santo, santo y sin mancha. No un pueblo que quiera vivir como quiera, ni un pueblo que quiera vivir como se le da la gana. No podemos vivir como se nos dé la gana. No, perdóneme, pero no. Tenemos que vivir bajo esa voluntad de Dios. Y a veces queremos adornar las cosas y ponerles palabras y que suene bonito. No, es que el enemigo no anda jugando a que suenen las cosas bonitas. El enemigo, y por eso sí hay que hablarle a nuestros hijos, a nosotras. Nosotros no podemos vivir engañando y diciendo mentiras y burlándonos de la gente y creyendo que somos más santas que el resto y usted, yo soy más santa que usted y míreme. No, 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 Señor, guárdame. Lo que necesito es buscarte más porque, Dios mío, el que se crea muy firme, mire que no caiga, mire que no caiga. Señor hará la obra en cada una de nosotras, el Señor hará la obra en cada una de nosotras, pero la palabra se tiene que seguir predicando, pero el Señor hará la obra en cada una de nosotras. Y el Señor ha hablado en esta madrugada. Y yo hoy en esta madrugada le decía, Señor, tú eres tan santo, tan perfecto. Mire, la gente paga millones para ver a la gente que tiene mucho reconocimiento a nivel mundial. Paga millones, paga para entrar a un lugar exclusivo, paga millones, se pelea, gritan, se desmayan, haciendo. Y a usted le da pena que la vean orando y le da pena que la vean llorando por ese todopoderoso que murió en la cruz del Calvario por una salvación eterna. Hágame el favor si el mundo no está al revés. Hágame el favor si el mundo no está al revés. Si es que parece ser que no se puede decir cuánto amo yo a Dios, no se puede decir que mi estilo de vida es este porque es que yo entendí la poderosa obra de Dios. Ay, tan fanáticas. Y hay una crítica, parece ser que lo vulgar, que qué chévere, lo vulgar es muy lindo, pero lo que es piadoso, modesto, serio, organizado, eso no está bien, eso no tiene sentido. No, porque el mundo está al revés, porque es una poderosa obra que hace el Señor. Por eso lo tuyo, cógelo y no dejes que nadie te lo robe. No dejes que nadie te lo robe. La invitación en esta madrugada es decirte a ti que la obra la hace mi Cristo en cada una de nosotras de manera individual, que tú podrás estar escuchando palabra hoy, mañana, pasado mañana, pero hasta que no pongamos esa palabra en obra en nuestra vida, no va a haber diferencia. El Señor dice que nos habla verdad, que nos guía a toda verdad, que nos hará saber las cosas que han de venir, que nos da llenura. Su glorificación es Él en nosotros. Esa es la glorificación del Señor, Él en nosotros. Entonces, qué bendición que yo pueda decir, uy, Señor, me falta más, me falta más. Y yo se los decía al inicio, en la reunión de Telegram que tenemos los miércoles a las 11:30 de la mañana. Yo les decía en una de esas tantas reuniones, yo les decía, de aquí tiene que salir algo. De aquí tiene que salir una nueva Marcela, una nueva Diana, una nueva Mayerly, una nueva Francia, una nueva Carolina, una nueva Leslie. De aquí tiene que salir algo porque usted no puede estar levantándose a las 3 de la mañana, o sea, cuál sea su zona horaria, porque aquí tenemos poderosas de Europa, de Estados Unidos, de México y las zonas horarias cambian. Pero de aquí tiene que salir algo. Usted no puede estar aquí, escuche y escuche y escuche palabra. No, hermana. Usted tiene que, todas, empezando por mí, tiene que haber una gran diferencia. Vamos como la luz de la aurora, de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Puede ser que haya burla. Ah, no, es que yo no tengo fornicación, yo tengo un matrimonio, mi Cristo, yo obedezco, yo ya, sí. ¿Y la ofensa? ¿Cómo va la ofensa? ¿Cómo va la burla? ¿Cómo va la burla? ¿Cómo va la ofensa? ¿Cómo va la burla? ¿Cómo va la ofensa? ¿Cómo va la burla? ¿Cómo va la burla? ¿Cómo va la ofensa? ¿Cómo va la burla? ¿Cómo va la ofensa? ¿Cómo va la burla?
¿Cómo va la deshonestidad? ¿Cómo va la mentira? ¿Cómo va el cuchicheo, la murmuración con el otro? ¿Cómo va? Amén. Vamos a orar en esta madrugada y vamos a decirle al Señor. Yo no sé si usted está entendiendo qué es la cuota, la llenura del Espíritu Santo. En este cuerpo es esa cuota de Dios, de su Espíritu Santo en nosotros, una cuotica que nos toca y nos llena. Y a medida que yo me permita ser limpiada, va a caer más y va a llenar más, porque el Señor no cabe en la inmundicia. Seguir la paz con todos, sin la cual, dice, seguir la paz seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que sigan con todos la paz y la santidad? Yo necesito vivir en paz. Que la paz de Dios gobierne vuestros corazones, dice la Escritura. O sea que yo debo vivir con Cristo. Yo no puedo andar en contienda, en pelea con todo el mundo. Mejor dicho, no me pueden decir nada porque soy doña Foforito. No, cálmate. Ahí mi Cristo tiene que obrar. Entonces ahí lo que hay es más carne que espíritu de Dios. Amén. Es que no somos dignas. No somos. Pero el Señor dice que sí. Si abrimos nuestro corazón, nuestra mente, si hay reconocimiento. ¿Cuándo empiezo yo a depurar todo aquello que no me deja crecer? Cuando yo empiezo a dejar que obre en mi vida. Si no has dejado que Dios obre en tu vida, eres tú, soy yo. Amén. Santo Dios de Israel, gracias te damos en esta madrugada, en este tiempo, Señor, en este momento. Oh bendito Dios, que tu misericordia esté con cada una de nosotras. Señor Jesús, eres tú, Señor. Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, eres el único que transforma nuestras vidas. Eres el único que nos permite que reconozcamos, Señor, que tú estás para cada una de nosotras. Señor, si te hemos faltado en mentira, en deshonestidad, en concupiscencia, en fornicación, Señor, en burla, perdónanos, Señor. Si de pronto hemos ofendido y lo hacemos de manera deliberada porque creemos que eso no está mal, si de pronto hay corrupción en nuestra boca, palabras deshonestas, oh Dios, oh Padre Santo, tu palabra es clara y contundente, tu palabra es clara y contundente. Oh Señor, tu palabra es clara y contundente. Ayúdanos a caminar contigo, Señor. El que desecha estas palabras, no desecha la palabra, te desecha a ti, Señor. Señor, gracias te doy en esta mañana, en esta madrugada. En tu nombre te doy gracias, bendito Dios. Amén y amén. Gloria al Señor. Un abrazo gigante, bendiciones de lo alto. Dios las bendiga, Dios las guarde. Siendo la voluntad del Señor, nos vemos a las 11:30 de la mañana por nuestro canal de Telegram. Si no estás en el canal, únete, pide el link, puedes pedirlo por Instagram o puedes escribirnos y sumarte. Amén. Lo encuentras en Telegram como Poderosa en la Intimidad con Dios. Así que bendiciones a todas. Dios les bendiga. Apersónense en esa búsqueda con el Señor. Un abrazo gigante, nos vemos el viernes, en un nuevo devocional de Poderosa en la Intimidad con Dios. Un abrazo gigante, bendiciones a todas. Comparte este devocional con alguien que lo necesite y comparte en nuestras redes sociales para que cada mujer que se encuentre en el planeta Tierra siga creciendo en esta búsqueda espiritual. Amén. Un abrazo gigante, Dios les bendiga. Bendiciones a todas. Cuídense mucho. Un abrazo. Bendiciones. Chao. Chao. Esto le podemos decir a Dios que no duele y que no nos duele. A entender tu poderosa misericordia. Y siendo así que yo me presento delante de la presencia del Señor. Y cuando nos adentramos en ese brazo de Cristo, y cuando nos adentramos en esa búsqueda espiritual, y cuando nos adentramos en el Señor,